Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Ok, listo. Aquí vamos a hablar de la parte de la década de la seguridad del paciente, pero hablamos de la década hacia el futuro, hacia lo que viene, hacia lo que lo vamos a desarrollar en este 2021-2030, pero también es interesante si analizamos los 20 años hacia atrás. Y los 20 años hacia atrás nos llevarían a otros 20 y empezar a ver la publicación de Rares Humano y de empezar a ver el planteamiento que hizo el Instituto de Medicina hace 20 años, que era Cruzando el Abismo en la Calidad, donde hacía el planteamiento de las 6 variables que correspondían a una organización de calidad, que son las famosas STEP. Pero bueno, vamos a pensar más que tener, el pasado es solamente para aprender del error, aprender de la experiencia, de actividades que hemos venido trabajando con seguridad del paciente. Vamos a mirar hacia el frente, vamos a mirar hacia el futuro y en estos próximos 45 minutos voy a explicar todo el plan de acción global en el que vamos a estar trabajando empresas público-privadas, gobiernos y profesionales de salud en temas de seguridad del paciente. Muy bien, pues lo primero, vamos a empezar a revisar esta parte importante, la seguridad del paciente. Más que entrar yo a definiciones, porque sé que en este evento, en este simposio, se está abordando de manera profunda el tema de seguridad del paciente, voy a mencionar que estas acciones que se han venido trabajando están muy ocupadas en cuanto a la atención integral, que esto es algo que a mí me encanta, que sea una atención integral, y así como es una atención integral, tienen que ser medidas y barreras integrales para lograr una mejora en la seguridad del paciente. No vamos a poder mejorar la seguridad del paciente si no identificamos diferentes etapas donde el paciente transita y donde tendremos que establecer barreras de seguridad. Barreras de seguridad de acuerdo a todas las perspectivas de seguridad, medicación, infecciones, procedimientos clínicos, uso seguro de sangre y hemocomponentes. Hay muchas variables que tenemos que atender y de manera simultánea. Esto significa de manera integral. Porque no podemos ver la seguridad del paciente solo haciendo higiene de manos, no podemos ver la seguridad del paciente solo trabajando medicamentos LASA o medicamentos de alto riesgo o la seguridad completa en total en la parte de medicación. Tenemos que ver 17 áreas de enfoque del tema de prevención y control de infecciones asociadas a la atención a la salud. Tenemos que ver todo de manera integral. El paciente tiene una suma digamos, de variables importantes que tenemos que estudiar y atender. Por eso conocemos y entendemos que hay valoraciones iniciales. Y estas valoraciones iniciales nos permiten identificar cuáles son las características, inclusive principalmente clínicas, que está abordando el paciente, que necesitamos atender y que necesitamos conocer. Estas 2 valoraciones iniciales que trabajan todas las organizaciones de salud, inclusive en la parte de atención primaria, son importantes y fundamentales para poder tener un contexto mucho más amplio del paciente. Y viene otro concepto importante que ustedes conocen, que es atención centrada en la persona. Entonces estos componentes se convierten en nuestros elementos de entrada. Y estos elementos de entrada nos van a permitir establecer un plan de tratamiento, un plan de cuidados, de intervenciones y de manejo. Pero ahí es donde viene la parte importante. Este manejo, esas intervenciones y esos cuidados tienen que ser con un enfoque de seguridad del paciente, una seguridad integral del paciente. Entonces, este primer punto nos lleva a reconsiderar aspectos críticos que la Organización Mundial de la Salud en el 2019, que hace la primera publicación y la celebración a nivel mundial del Día Internacional de la Seguridad del Paciente, presentó datos y estadísticas difíciles, duras, inclusive aterradoras. Voy a compartir la primera. 1 de cada 10 pacientes en el mundo sufre daños en su atención médica. Esto nos habla de que de acuerdo a la notificación, que también hay mucha subnotificación, lo que nos está planteando es que en promedio el 10% de los pacientes en organizaciones de salud sufren algún daño. Y puede estar relacionado con medicamentos, con infecciones, con procedimientos, relacionado con oxígeno, gases medicinales, con caídas, con una serie de agrupación de información que tendríamos que estudiar a fondo, que ahorita lo voy a comentar. Pero cuando tú vas a estudiar todo esto y nos damos cuenta que la Organización Mundial nos habla de 1 de cada 10, hay que referirnos también a qué grupo de organizaciones de salud y con qué estructura, porque
Porque lo que sucede es que hay organizaciones de salud con un mayor nivel de cultura en la seguridad del paciente. Si recordamos las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente que fueron publicadas el 8 de septiembre del 2017, también nos vamos a remontar que tenemos una base ya para poder identificar correctamente a los pacientes, para establecer comunicación efectiva, para garantizar mayor seguridad en la medicación, para cuidar mucho los procedimientos correctos y seguros, tanto dentro como fuera del quirófano, como la parte del programa integral de higiene de manos, y también establecer correctamente cómo evitar y reducir los daños a los pacientes causados por caídas. También nos habla de notificar cuasi fallas, eventos adversos, centinelas. Y por último, evaluar y medir la seguridad del paciente como cultura. Pero ¿cómo vamos a medir una cultura si no está implementada? Esto lo único que nos refleja es que hemos estado implementando acciones aisladas. Podemos tener un apego del 70% en higiene de manos en todo el instituto o toda la institución, o podemos tener inclusive un apego a doble verificación en medicamentos de alto riesgo del 95%, del 100% o de casi el 100%, y tendremos que estudiar todas las métricas de seguridad del paciente para poder identificar cuál es nuestro nivel de apego con relación a todas las estrategias para evitar daño a los pacientes. Esto es algo alarmante porque hay organizaciones que no tienen una cultura implementada. Hay quienes todavía desconocen las metas internacionales sobre el paciente, desconocen la aplicación de las acciones esenciales, no trabajan proyectos de cultura de seguridad del paciente, proyectos de calidad en la atención a la salud. Hay muchas organizaciones que ni siquiera tienen un área en calidad. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces desconocen, no hay comités. Es entendible que muchas de las organizaciones donde ustedes participan hay una cultura mucho más avanzada, pero hablemos a nivel nacional, ya nos vayamos en el mundo. A nivel nacional hay regiones al sur del país, también al norte del país, que no tienen estructuras básicas de calidad y de seguridad del paciente. Y esto nos lleva a comprender por qué menos del 6% de las organizaciones de salud a nivel segundo y tercer nivel están certificadas en cuestiones de modelos de seguridad del paciente, porque es un trabajo duro, es un trabajo complejo y que requiere la atención necesaria. Y esto de los 10 pacientes, lo crítico es que de acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a la información que nos comparten, 1 de cada 10. Pero hay información que desconocemos de organizaciones que no tienen avanzada la cultura, que podrían ser más de 1. Y ahí es donde entra la atención más focalizada y el nivel de riesgo más alto. Otra variable importante, dato de la Organización Mundial de la Salud, los eventos adversos son una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Esto significa que estos errores que se han presentado en organizaciones de salud han causado la muerte y han causado un daño permanente o parcial en los pacientes por una falla en el sistema. Antes de mencionarles el plan de acción global, tengo que hacer un acto de conciencia, de introspección, de autoevaluación de cómo estamos. Y de que las fallas que se presentan no necesariamente están relacionadas con profesionales de salud. Muchos hablan que el error no es del profesional de salud, sino del sistema que está creado y diseñado. Pero hay algo que tenemos que estudiar, que se ha publicado, que se conoce como la cultura justa. Y esto es algo que vino a revolucionar el tema de seguridad del paciente, porque la cultura justa precisamente marca eso. Tú tienes un daño al paciente, y este daño pudo haber sido porque hubo una sobrecarga de trabajo, porque no había personal, porque había falta de recursos, insumos, una serie de variables que se juntaron, como cuando tenemos el queso gruyero, el queso suizo, y vulneraron porque no había barreras y sufrió un daño un paciente. Esto no tiene una relación directa con el profesional de salud. Causó el daño, pero hubo muchas fallas en el sistema que se reflejaron en el profesional de salud porque fue el del último contacto. Pero tenemos otra variable de daño, donde hay profesionales que han sido capacitados, pero consideraron que no era tan grave dejar de hacer esto. No va a pasar nada si hoy no hago la lista de verificación segura, no pasa nada si hoy, porque tengo mucha carga, no realizo la doble verificación. ¿Cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda? La primera no se estaba consciente, se estaba en un mar, en un tornado de fallas del sistema. En la segunda sí fui consciente de que debía aplicar barreras de seguridad, pero consideré
que no pasaba nada si en esta ocasión no lo realizaba. Y esta fue una acción temeraria, de acuerdo a la cultura justa de seguridad del paciente. Pero está la tercera, la que no me gusta. Y esta tercera es cuando se sabe lo que se tiene que hacer y no se hace. Conscientemente no se hace. Y aquí es donde la cultura justa, que está publicada a nivel internacional, también por la HRQ, por diferentes organismos a nivel mundial, y habla de que aquí, en esta primera etapa, debemos de consolar, de apoyar al profesional de salud para evitar que se convierta en una segunda víctima. En la segunda etapa, en la temeraria, donde sabía que tenía que hacer algo, pero igual y en esta ocasión no pasa nada, en esta acción temeraria es dos variables: concientización y capacitación, para mostrarles que tenemos que hacerlo siempre, siempre a todos los pacientes en todos los momentos. Y tercero, si sabía qué hacer, me han capacitado, fui consciente, pero con toda plenitud de conciencia no lo hice, entonces aquí viene algo que pocas veces escuchamos: sancionar. Porque como en cualquier organización, cuando alguien no cumple con las funciones, más cuando está en riesgo la vida de las personas, la cultura justa en la literatura internacional de seguridad del paciente habla de sancionar. Porque no puede ser que se esté capacitando, que se esté evaluando y que se deje de hacer. Se entienden que hay problemas, pero también puede haber acciones temerarias o acciones que, a pesar de tener capacitaciones, no se realicen. Tenemos que ser más empáticos y conscientes con las personas que confían la vida en nosotros. Entonces, comentando esto, tenemos que establecer que nuestras barreras de seguridad no es solamente establecerlas en papel. Hay que capacitar, hay que implementar, hay que apoyar, hay que empoderar al profesional de salud para darle toda la confianza. Yo hasta el día de hoy no conozco una persona que se despierte y vaya a su trabajo con la intención de causar daño. Ninguna. Y espero no conocerlas jamás. Pero tenemos que ser muy responsables en el trabajo y tenemos que ser conscientes de que es un trabajo en equipo. La seguridad del paciente es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos. No solamente la parte clínica, por ejemplo, la parte administrativa como que se despega un poco. Tenemos que ser muy conscientes de que la parte administrativa no pague proveedores, no garantice herramientas y equipos seguros, dotar al profesional de salud, cuidarlo, protegerlo con todo lo necesario, eso va a poder afectar al paciente y tiene relación con todos. Es triste que estas estadísticas se mantengan en el tiempo y que ustedes en sus instituciones tengan o más o menos de lo que está publicando, pero se tiene presente. Y normalmente, de forma triste, se tienen subnotificaciones de información porque no hay una cultura de información en seguridad del paciente. Y por otro lado, seguimos creyendo que las acciones parciales o aisladas nos van a llevar a un control de integridad total en el paciente. Otro dato importante: a nivel mundial, 5 personas mueren cada minuto por un cuidado inseguro. Esto fue comentado por el doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, en 2019, cuando lanzaba el movimiento del Día Internacional de Seguridad del Paciente. Esto es increíble, increíble, increíble. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas acciones pudieron haber sido prevenibles, pero con un trabajo de colaboración de todos, con capacitación y entrenamiento al personal de la organización, dotando de herramientas y equipos adecuados y suficientes, garantizando que estén las condiciones, asignando a las personas, teniendo una plantilla adecuada para atender a los pacientes, apoyarles en capacitación, entrenamiento y desarrollo, siendo más empáticos y trabajando mucho también la parte de seguridad y de experiencia del paciente. Son datos increíbles que el día de hoy que estemos participando en esta sesión de 50 minutos, 10 personas hayan sufrido un daño o, en el peor de los escenarios, hayan muerto de acuerdo a sus estadísticas en alguna parte del mundo. Cuando estamos hablando de impulsar un proyecto no solo nacional, un proyecto mundial, es un problema de salud pública mundial y necesitamos darle la seriedad que se le está dando en este momento.
Este próximo 17 de septiembre de 2021 estaremos celebrando por tercer año consecutivo el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y no hay mejor forma de celebrarlo que mostrando estadísticas, números y datos a la baja. Baja en cuanto a eventos centinela, eventos adversos, y a la alza en cuanto a porcentaje de apego a barreras de seguridad del paciente. Eso es lo que tenemos que estar celebrando, resultados, resultados, y no solamente escenarios en los cuales pongamos el día como solamente un movimiento, como una celebración que no trasciende. Necesitamos cada año ponernos la disciplina de que cada 17 de septiembre mostremos resultados de todas las barreras de seguridad que aplicamos en las instituciones de salud. Comentando esto, lo que les mencionaba, el 28 de enero del 2019, el doctor Tedros Adhanom presenta estas estadísticas, presenta una serie de datos crueles, difíciles, serios, en los cuales tuvieron que, a través de la reunión número 144, publicar que el día 17 de septiembre se celebrara el Movimiento Mundial de la Seguridad del Paciente, y con este el Día Internacional. Y entonces el 17 de septiembre del 2019 se celebra por primera vez el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y esto considerando una serie de marcos teóricos y de investigaciones del pasado, donde se optó por esta fecha para también darle un símbolo al color naranja. Por eso es un movimiento donde debemos de estar muy conscientes de que hemos trabajado mucho, pero no lo suficiente, porque cada vez que un paciente sufre un daño, cada vez que hemos considerado y evaluado que hemos incrementado el número de situaciones que no deseamos para los pacientes, nos está mandando una alerta grande, una alerta seria que debe atenderse de la misma forma. Hacer análisis de la información. Y los análisis de la información los van a encontrar en dos variables. En la primera, en la notificación de eventos adversos, eventos centinelas y cuasifallas, que es una subnotificación. Desafortunadamente no hay estrategias de notificación de eventos fáciles, prácticas, que potencialicen. Hay organizaciones que ya están haciendo escenarios digitales, donde ya no utilizan buzones y papel, porque esa es la calidad del pasado, esa es la seguridad del paciente que hemos manejado y que no nos ha dado los mejores resultados. Ahora también tenemos otra vía y otra alternativa, que es la búsqueda intencionada como parte del análisis de la información, que es a lo que se le conoce como Global Trigger Tools en su versión 2009, que es la segunda edición. Y esta, presentada por el ICHAI, que es el Instituto de Mejoramiento de Calidad en Estados Unidos, esta lo que promueve es que identifiquemos aspectos donde nos muestre que fallamos durante la atención al paciente. Son pistas y son alertas que nos señalan que algo no estuvo correcto. Prolongación en la estancia hospitalaria, manejo y uso de medicamentos que no debieron de haberse presentado de acuerdo al tratamiento original de la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que salir a buscar el error y tenemos que analizar lo que nos notifica. Pero yo lo comentaba la semana pasada, tenemos una tercera línea y la voy a presentar el día de hoy. Esta tercera línea son las rondas de seguridad, en la cual muchos dicen, bueno, yo tengo rondas de seguridad en mi institución. Rondas de seguridad es un movimiento de profesionales multidisciplinarios de áreas de medicación, de infecciones, de procedimientos clínicos, del área de equipos, ingeniería biomédica, en fin. Es un equipo multidisciplinario que hace recorridos en la organización, pero haciendo entrevistas al personal, haciendo observaciones y haciendo revisiones. Y estos también son búsqueda intencionada. Entonces tenemos tres líneas de trabajo en seguridad del paciente. Analizar eventos adversos, centinelas y cuasifallas. Segunda, búsqueda intencionada en historias clínicas y expediente clínico a través de Global Trigger Tools para identificar, de acuerdo a la lectura del expediente, qué falló en la atención. ¿Qué sucedió? Para estudiarlo, para analizarlo. Y tercero, tenemos que salir a comunicarnos más con el profesional de salud, a identificarlo. Yo les comentaba, ¿qué va a pasar si tú estás haciendo una notificación activa? ¿Y a qué me refiero con notificación activa? Si yo salgo y le pregunto a la enfermera, le pregunto al médico, ¿cuáles pudieron haber sido los posibles riesgos en su jornada en las últimas 24 horas? ¿Y cuáles pudieron haber sido o cuáles fueron los daños
que se presentaron y que ellos nos den retroalimentación y hagamos este levantamiento de información. Tenemos 3 líneas ahora. Antes nos quedábamos solo con la notificación de eventos, pero, como repito, ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Necesitamos ir por ello, identificar. Entonces, a partir de esto, se ha venido trabajando una lucha incesante de estrategias para promover mayor concientización en la seguridad del paciente. Llevamos más de 10, 20 años trabajando en esto. En México muy fuertemente los últimos 12, 15 años. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Qué tanto hemos transmitido esta cultura a otras generaciones? ¿Qué tanto estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo? Y por último, ¿cuál es el nivel de avance que tenemos? Pero si no tenemos un diagnóstico situacional del estado que guarda la seguridad del paciente, ¿cómo podemos hablar de avance? ¿Cómo puedo hablar de que hoy hay un avance en seguridad de la medicación si no tengo un diagnóstico que me muestre en qué estamos fallando de acuerdo a las 8 fases del sistema de medicación? ¿Cómo puedo hablar de avances en la prevención, en la reducción de infecciones asociadas a la atención a la salud, si no tengo un punto de partida de todo el criterio de las diferentes infecciones que pueden presentarse en torrente sanguíneo, en sitio quirúrgico y todas aquellas que se presentan de manera casi frecuente en muchas de las organizaciones? No puedo hablar de avances si no tengo un punto de referencia. Así que lo primero que hay que hacer es estudiar la organización. Luis, ¿cómo vamos a estudiar la organización? Con 2 variables. Aparte de estudiar todo lo que está sucediendo, necesitamos revisar qué y cuántas barreras de seguridad están estructuradas en la organización de salud, cuántas de estas se conocen y cuál es el nivel de apego y de implementación que tenemos. Necesitamos crear instrumentos y necesitamos empezar a publicar indicadores. Esto nos ha llevado a que el día de hoy, que ya tenemos a partir del 4 de agosto, la publicación de la Organización Mundial de la Salud a través del Día Mundial, bueno, a través de este movimiento de seguridad del paciente, nos trae un escenario importante. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 10 años? Y ahí es donde vamos a llegar a mi presentación, a la década de la seguridad del paciente, a una publicación de lanzamiento oficial del Global Patient Safety Action Plan. Que es el plan de acción global, es lo que nos va a marcar la dirección. ¿Qué significa este plan y por qué es importante? Y qué bueno que se esté comentando en este escenario. Porque esto es lo que nos va a llevar, es lo que nos va a guiar, es lo que nos va a conducir, es la directriz de seguridad del paciente para los próximos 10 años. Yo he ido a muchas sesiones de seguridad del paciente y siguen hablando de lo mismo. Errar es humano, sí, pero errar es humano es una gran base, es un gran artículo de la teoría, que van a pasar los años y siempre va a ser la base, pero es la base. Hoy estamos en un esquema de innovación, en un esquema de desarrollo, donde no podemos seguir haciendo lo mismo, donde no podemos seguir teniendo las mismas referencias. Hoy nos ponen de manifiesto que necesitamos trabajar más fuerte y de manera mucho más inteligente. Un desgaste, un esfuerzo inteligente en las organizaciones de salud para mejorar las condiciones de nuestro paciente, para crear entornos mucho más seguros. Y esto va a favorecer indudablemente al profesional de salud. ¿Por qué? Porque si tenemos a un paciente que requiere atención, tenemos a los demás profesionales que están apoyando. Y esto es un soporte que le damos para mejorar la atención al paciente. Y como se conmemoraba, les comento rápido, el primer año que se publicó esto en 2019, que me tocó celebrarlo también, en una presentación de seguridad del paciente, ahí hablamos, vimos una serie de puntos importantes, ahí era el lanzamiento oficial. El siguiente año, que fue el año pasado, en 2020, se habló de cuidar a los que nos cuidan, cuidar al profesional de salud, crear un entorno seguro para el profesional de salud, que es quien cuida y garantiza nuestro estado de salud en un entorno seguro. Entonces, para garantizar seguridad del paciente, debemos de garantizar un entorno seguro para el profesional de salud y crear entornos donde pueda explotar al máximo su talento. Y en este año se está conmemorando un enfoque hacia un grupo particular de pacientes, pero no me voy a adelantar porque con eso voy a cerrar la presentación. Lo que voy a iniciar en este momento es hablar de las 7 o de los 7 objetivos estratégicos que van a dirigir la seguridad del paciente en los próximos 10 años. Y tienen ustedes que empezar a familiarizarse con la matriz 7x5 y se las voy a mostrar en un momento. El Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 nos lleva hacia un objetivo
Importantísimo, la eliminación de los daños evitables en el cuidado de la salud. Y esto nos lleva al famoso daño cero. Y van a decir, Luis, jamás vamos a alcanzar un daño cero en las organizaciones de salud. Y seguramente tienen razón. Lo que está trabajando este movimiento es al daño cero en procedimientos y en actividades prevenibles. Claro que se puede hacer a través de dotar los profesionales de salud suficientes con las competencias, con la capacitación, con el desarrollo, con el entrenamiento en barreras de seguridad, con el diseño y la estructura, con la supervisión, con indicadores, con mejora. Claro que no es sencillo, pero es un esfuerzo que la verdad vale mucho la pena y que es un gran esfuerzo para la atención a los pacientes. Entonces, sí podemos llegar a un daño cero, sí podemos trabajar en evitar. Si estudiamos los últimos 10 eventos adversos de su organización de salud, puedo garantizar que a través de un análisis de raíz profundo podemos encontrar acciones y barreras que podemos reforzar y reforzar. Crear una cultura. La cultura es repetir acciones durante un buen tiempo. Cuando alguien quiere crear un buen hábito, tiene que empezar a desarrollarlo y a partir, alguna literatura habla que a partir del día 30, algunos del día 45, cuando repites tanto una actividad, creas un hábito. Los hábitos pueden sumar y esta suma de hábitos nos llevaría a una cultura. Y en este caso es seguridad del paciente. Entonces, el tomar como algo cotidiano, como algo natural, identificar correctamente a los pacientes, estar muy atentos en el proceso de comunicación cuando recibimos indicaciones, tener alertas antes de dispensar un medicamento, revisar en la preparación, hacer un etiquetado correcto, hacer una administración verificando todos los puntos de seguridad, estando al pendiente de las reacciones de los pacientes, de ver si se presenta algún error, de estar muy focalizado en que el entorno evite prevenir alguna infección. Entonces estamos hablando de algo más allá de una sola estrategia. Entonces queremos trabajar con este plan de acción mundial hacia eliminar estos daños prevenibles. Habrá circunstancias inevitables que no podremos hacer mucho por ello, pero sí por las que podemos. Así que vamos a ver esta matriz de 7x5 de seguridad del paciente. De acuerdo a la publicación que se realizó este 4 de agosto, menciona 7 objetivos estratégicos a trabajar de inmediato. Así que te voy a mostrar cuáles son, los voy a mostrar aquí y voy a ir uno por uno para hacer esta presentación. Voy a ampliarles aquí un poco. Perfecto, aquí vamos a empezar a ver cuál es la estructura de acción de la matriz 7x5. O 7x5, que en este caso son 7 objetivos estratégicos con 5 líneas de acción. Aquí el 5 son líneas de acción. Vamos a revisar cada uno de ellos, todo lo que establece, uno a uno, pero si nos damos cuenta es la parte del objetivo estratégico, que en este caso serían políticas para eliminar el daño prevenible, y vamos a ver las 5 acciones que se va a estar trabajando. Y así significa que tenemos 7 objetivos estratégicos, con 5 acciones, con 5 líneas de acción, con 5 líneas de trabajo a nivel mundial, que nos llevarán a trabajar en esta reducción de daño cero. Entonces, vamos a revisar de qué tratan, cuáles son y sobre todo lo importante, les voy a decir cómo podemos empezar a trabajarlas. Primer objetivo estratégico de los próximos 10 años, eliminar los daños evitables o prevenibles en la atención médica. Aquí tenemos lo siguiente. Primero, hacer una estructura. Algo que nos mencione, quiero compartirlo con ustedes. Hay 3 actores principales aquí para la seguridad del paciente. El primer actor, tenemos a gobiernos. A nivel mundial, los gobiernos tienen que promover todas estas iniciativas de seguridad del paciente. La semana pasada publicaban este movimiento del tema de farmacovigilancia, donde ya vamos a poder tener inclusive temas de recetas digitales y un enfoque para reducir riesgos en el tema de farmacovigilancia. El gobierno a través de COFEPRIS hizo ya publicaciones. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos en todo el mundo tienen que empezar a definir las políticas estratégicas de seguridad del paciente. Pero es el primer actor. El segundo actor que tenemos son las organizaciones de salud, los hospitales de segundo, tercer nivel, atención primaria, gabinetes de imagen, laboratorios clínicos, unidades ambulatorias de corta estancia, todas las organizaciones de salud también participan.
Y por último, el tercero y grande, el profesional de salud. Entonces, cada uno de estos objetivos estratégicos tiene que atender gobierno, organizaciones y profesionales de salud. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las 5 acciones en este primer objetivo estratégico? Lo que nos marca es, primero, en la parte de seguridad del paciente, crear estrategias y políticas para implementarlo. Y esto es a nivel gobierno, a nivel organizaciones de salud y a nivel profesionales. ¿Qué significa? Que a nivel gobierno tiene que haber estrategias, que en este caso ya tenemos una base, que son las acciones esenciales de seguridad del paciente, pero las organizaciones de salud tienen que establecer barreras de seguridad como algo obligatorio en la atención e incorporar estas barreras como parte de los procedimientos. Que cuando ustedes lean un procedimiento ya aparezca como primer punto hacer la identificación correcta del paciente. Que se mencione que cuando se recibe una indicación se tiene que hacer comunicación efectiva con 4 pasos o con 7 pasos de acuerdo a la acción esencial de seguridad del paciente número 2. Pero tiene que estar ya de manera intrínseca, inherente en los procedimientos. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir trabajando en la seguridad del paciente aislada. Tenemos que hablar desde que llega un paciente, se le hace una valoración, se le hace una atención, se hacen cuidados, intervenciones, manejo, seguimiento, hasta que el paciente se va. Y en cada momento hay que establecer estructuras y barreras que eviten el daño. Y claro que tenemos profesionales con capacidad, claro que tenemos gente con mucha competencia, podemos desarrollarlo, tenemos la literatura, tenemos la experiencia, explotemos esto. Segunda variable, necesitamos tener todo lo que tiene que ver con toda la estructura, los recursos para poder apoyar toda esta estrategia, sobre todo porque muchas veces se habla de puntos muy particulares y lo único que se genera es buenas iniciativas. Todos pueden tener buenas ideas, pero para desarrollarlas necesitamos recursos, necesitamos apoyo, necesitamos soporte. Necesitamos promover de manera legal medidas que protejan la seguridad del paciente, que se empiece a escuchar más su voz. Y esto sí es una responsabilidad muy fuerte a nivel político, a nivel estratégico, gubernamental, a nivel sector público. Y también necesitamos establecer estándares de regulación y acreditación. En México tenemos el modelo de seguridad del paciente, tenemos el programa de acreditación de unidades y también tenemos a nivel internacional la certificación internacional ISO 9001 Salud. Necesitamos tomar como referencia estos estándares e implementar y aplicar en las organizaciones de salud. Implementar estrategias de JCI, de la acreditación canadiense, del HCO, de alguna otra organización, siempre estableciendo medidas de seguridad y estableciendo herramientas, que eso es de lo que más se carece en las organizaciones. No hay entrenamiento en herramientas de seguridad del paciente. Ustedes conocen que hay una herramienta, por ejemplo, que se llama una herramienta CUS, CUS, que además del SBAR también se puede hacer hands-off o iPass. Son otras estrategias de entrega de paciente, pero solo manejamos las que nos aplican o las que nos mencionan en el país. Necesitamos explorar afuera, necesitamos darnos cuenta que hay muchas otras herramientas que tenemos también, inclusive además de estas entregas, tenemos algunos factores que debemos de considerar. Por último, esta parte del Día Mundial de la Seguridad del Paciente y todos los desafíos que tenemos para afrontar. Esto también es tomar líneas estratégicas a nivel mundial. ¿Esto qué significa en suma? ¿Cómo vamos a aplicar este primer objetivo estratégico? Primero, necesitamos tener una regulación a nivel gubernamental, a nivel institución, que sí podemos hacerla, y que esta descienda a los profesionales de salud. ¿Y en qué va a ser? Aquí te lo voy a establecer. Aquí lo que tenemos que hacer es un análisis proactivo. Y este análisis proactivo nos va a llevar a poder entender qué puede suceder. Nos involucra de lleno la gestión de riesgos y a todo aquello que podría afrontar un paciente con nosotros. Aquí algo importante. Necesitamos establecer barreras de seguridad por grupos de pacientes. No va a ser lo mismo un paciente oncológico, que es de alta especialidad, contra un paciente ginecobstétrico, con pediátricos, con otras especialidades de alto nivel, porque las barreras son diferentes, porque el manejo de medicamentos estratégico es distinto. Entonces, tenemos más presencia de riesgo de medicación en cierto grupo de pacientes, en paciente adulto, al paciente geriátrico, polimedicación. ¿Qué tenemos que hacer? Entender los grupos de paciente para alinearlos a barreras de seguridad estratégicas efectivas para cada grupo. Y es algo que no tenemos, es algo que trabajo yo, es algo que impulso en las empresas en las que asesoro.
porque no podemos seguir aplicando lo mismo. Cuando alguien me dice, es que ¿cuáles son las medidas para que un paciente no pueda caer? ¿No? Que es, tú haces una valoración de riesgo de caídas y de pronto dices, riesgo alto, medio y bajo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si es un riesgo alto? ¿Qué pasa si es un riesgo medio y un riesgo bajo? Y cuando me responden, me hablan de las mismas acciones. Entonces de pronto digo, ¿vas a acercar sus artículos personales al paciente? ¿Vas a levantar barandales? ¿Aplicarías lo mismo en el quirófano? ¿Se aplica exactamente lo mismo en otro servicio clínico? ¿Cómo aplicamos la reducción o la prevención de riesgo del daño al paciente causado por caídas en el gabinete de imagen, en imagenología? No sé si alguien tiene encendido su micro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tenemos que estar enfocados. Ahora, este es el primer objetivo estratégico y estas son las 5 líneas de acción que acabo de mencionar. Vamos al segundo objetivo estratégico. Crear sistemas de alta confiabilidad. Por inglés, por siglas en inglés, HRS. ¿Estas qué significa? Que son organizaciones altamente confiables. Esto significa que tienen medidas de seguridad desde la entrada hasta la salida. Y esta parte importante, vamos a desarrollarla con 5 líneas de acción. Esta parte, ¿cómo voy a construir una organización altamente confiable o un sistema de alta fiabilidad? Primero, lo que mencionamos, primero lo que vamos a hacer es definir grupos de paciente. Segundo, definir servicios. Tercero, definir las 14 perspectivas de seguridad del paciente publicadas en 2009 por la Organización Mundial de la Salud y alinearlas todas. Vincular grupos contra servicios, contra perspectiva de seguridad. Una perspectiva es la medicación. Entonces, si ponemos aquí pediátricos en el servicio de imagenología contra relacionado a medicación, tal vez no vamos a ir a medios de contraste, tal vez no vamos a ir a ciertos puntos. Esas son las estrategias que tenemos que hacer para crear sistemas de alta confiabilidad, donde tengamos transparencia y no tengamos una cultura de dolosa, en este caso una cultura punitiva. Tenemos que ser mucho más abiertos para que la gente notifique, para que la gente esté estructurando y que tenga la participación abierta para poder manifestar cuando algo falla. Tener en este caso, un buen gobierno, gobernanza dentro de la institución, tanto a nivel público como a nivel privado, de todos los cuidados del sistema de salud. Esto tiene que venir desde la estructura de arriba. Y si hablo de la estructura, hablo de liderazgo, hablo de directivos, que son los que deberíamos de estar o los que deben de estar participando mucho en estas sesiones, porque de ellos dependen las líneas estratégicas para poder aplicar bien. Si no tenemos el apoyo a nivel directivo, no vamos a poder desarrollarlo. El liderazgo clínico, el poder tener integradas las funciones de cada uno. ¿Cuántas veces encontramos que en nuestras descripciones de puesto no hay funciones de seguridad del paciente? Yo te menciono lo que debe tener la descripción de puesto. Tiene que tener el perfil del número de competencias y el tipo de competencias que necesita una persona para ocupar ese puesto, primero. Segundo, funciones generales. Tercero, funciones específicas. Y 4, funciones de seguridad del paciente. Así es como debemos de hacer las evaluaciones del desempeño. ¿Por qué? Porque de pronto, ¿para qué tenemos descripciones de puestos si no describen qué tipo de perfil necesitamos para que la persona ocupe el puesto? Segundo, hablamos de funciones generales de ese perfil, pero también necesitamos las específicas. No son las mismas funciones de un profesional de enfermería que va a estar en la terapia que si va a estar en el área de hospitalización. Y que las medidas de seguridad son diferentes en la terapia que son diferentes en hospitalización. Y entonces esa estrategia es poder tener la capacidad de poder dar función estratégica y clara para cada uno de ellos. También estudiar todo lo que son, algo que se ha venido trabajando, son estos factores humanos, este tema de ergonomía para poder crear sistemas resilientes en salud. Y esto nos lleva a trabajar en cuáles son los aspectos a nivel factores humanos que pueden afectar la seguridad del paciente. Estudiarlos y trabajar con ello. Por último, la quinta línea de acción para crear sistemas de alta confiabilidad es seguridad del paciente, sobre todo tomando en cuenta situaciones adversas o extremas que puedan llegar a presentarse. Entonces tenemos que pensar de manera proactiva todo aquello que pudiera suceder o presentarse a nivel equipos, a nivel personal, a nivel estandarización de procesos, y esto nos va a llevar a crear un enfoque de seguridad del paciente más integral, sobre todo considerando situaciones urgentes, situaciones inclusive fuera de control en las organizaciones de salud. El crear organizaciones altamente confiables, y ustedes lo pueden investigar en internet, búsquenlo por las siglas,
Y estas organizaciones altamente confiables te van a hablar, estas se publicaron en el Hospital John Hopkins, y en el John Hopkins, a través de Peter Pronovost, lo voy a anotar aquí, Pronovost, empezó a impulsar este enfoque de organizaciones altamente fiables, altamente confiables, donde muchos estamos preocupados en certificarnos, en acreditarnos, pero en realidad el objetivo no es ese, el objetivo es convertirnos en una organización altamente confiable. Ese es el más alto nivel de seguridad del paciente en una organización de salud. Y hay que empezar a trabajar en eso. Y es el segundo objetivo estratégico. ¿Cómo vamos a querer reducir el daño cero si no tenemos una estructura sólida en funciones, en análisis, en estudio, en barreras por grupo, por servicio, por perspectivas? Entonces no tenemos nada. Sigamos pensando que hacer un programa de higiene de manos y verificar que sigan los 5 momentos nos va a llevar a una cultura de seguridad del paciente. Ese es un elemento y eso es lo que viene sucediendo. Y de pronto es rudo, es difícil escucharlo, pero una sola medida de seguridad del paciente no va a consolidar una cultura. Podríamos tener un apego que casi imposible del 100% en higiene de manos y aún así tendríamos infecciones asociadas en la atención a la salud. ¿Qué significa? Que por eso han establecido y han presentado bundles, paquetes de seguridad. Pero hay dos tipos de bundles para hospitales. El primero son los bundles que tienen que ver con paquetes de seguridad del paciente, que son los del cuidado, o care bundles, que también se le conoce, o el segundo, que son los de amabilidad o los de atención al servicio, que estos tienen que ver mucho del trato humano, el trato digno, que también son paquetes que se deben de aplicar. Así que nos hace falta trabajar en muchas cosas en organizaciones de salud. Para llegar a esto tenemos 10 años, pero la verdad no pareciera tan lejano cuando demos un vistazo. Ustedes recuerden qué estamos haciendo ustedes y yo hace 10 años. Y de pronto se van a acordar que a lo mejor hace 10 años ya estamos familiarizados escuchando programa de higiene de manos, reducción de caídas. ¿Y qué sucede? Pareciera que estamos repitiendo, pareciéramos que estamos llevando esto a las siguientes generaciones. Necesitamos tomar el control y empezar a frenar y que las nuevas generaciones, junto con nosotros, se sumen a una estrategia donde sea tan normal garantizar la seguridad del paciente que no tengamos que estarnos capacitando en ello y que sea algo más como una cultura, como un día a día, como algo normal, como ir un día al trabajo. El objetivo estratégico número 3 es la seguridad en los procesos clínicos. Y esto está centrado en lo que les mencionaba, barreras de seguridad. Y estas barreras de seguridad las va a establecer a través de bundles o paquetes de seguridad. Y los bundles tienen que estar diseñados de 3 a no más de 5 estrategias. Por ejemplo, crear un bundle para reducir una infección en sitio quirúrgico. Puedes tener algunas estrategias, la asepsia, la higiene de manos, en fin, estableces un paquete. Pero también tenemos paquetes para laboratorio, paquetes para gabinetes de imagen, paquetes. Eso es lo que tenemos que entender en el lenguaje. Ya no es tanto las acciones, son los paquetes de seguridad. En todos los niveles, en todos los servicios, para todo el grupo de pacientes que atendemos. Esto nos tiene que llevar a este proyecto, a este planteamiento estratégico. La tercera es garantizar esta seguridad a través de procedimientos clínicos que estén trabajando en la prevención del error, de la falla, del riesgo. Aquí podríamos entrar en una estrategia de gestión de riesgos. Hay que recordar que podemos tener riesgos, pero les voy a hablar de una metodología que yo utilizo mucho, que también viene de diferentes ramas de ISO Salud. Y una de ellas es, primero, identifica peligros, identifica riesgos e identificas problemas. Y les voy a explicar qué es un peligro. Es un acto o una condición que vas a encontrar. Si tú sales y observas que un profesional de salud no está cumpliendo con la lista de verificación segura, no está haciendo el correcto método de higiene de manos o la técnica correcta, o no están haciendo el etiquetado correcto de medicamentos, eso está creando un entorno, estamos desarrollando un entorno de peligro, con el riesgo de administrar incorrectamente el medicamento, de adquirir una infección, de generar una caída. Ese es un riesgo, porque el riesgo habla de una probabilidad, pero una probabilidad que nace de un entorno peligroso. Y el entorno de peligro, como les comentaba, tiene actos más condiciones. Los actos es cuando el profesional de salud no aplica como deben ser las medidas de seguridad. Y las condiciones es cuando el hospital no brinda como tal las condiciones de personal, de insumos, de material, de medicación, de todo, para poder garantizar seguridad del paciente. Y si esto falla, se convierten en problemas.
Y esos problemas los redactamos como eventos adversos, eventos centinelas y en el mejor de los casos como cuasi fallas que pudieron haber sucedido. Entonces necesitamos tener ese enfoque. Tenemos que trabajar con este reto mundial de seguridad relacionado con reducir el daño ocasionado en temas de medicación. Entonces, medicación sin daño. Entonces, vamos a trabajar con todas las estrategias de medicación, estrategias en la selección y adquisición, en el almacenamiento, en la prescripción, en la transcripción, en la dispensación, en la preparación, en la administración y en el control a través de la farmacovigilancia. Entonces, tenemos que trabajar una estrategia con medicamentos láser, con alertas de seguridad de medicamentos de alto riesgo, con etiquetados seguros, con estrategias en multidosis, viendo también toda la parte de tener un perfil farmacoterapéutico adecuado, seguro y completo para poder hacer bien las conciliaciones, las revisiones de la idoneidad y evitar interacciones medicamentosas, evitar errores. Esa es la parte que tenemos que trabajar aquí. El 3.3 tiene que ver con toda la parte de la resistencia antimicrobiana, con todo el tema de infecciones asociadas a la atención a la salud. Tenemos que ver todos los 17 enfoques de prevención y control de infecciones. También tenemos que incluir a la parte RPBI, a la ropa, a los mantenimientos, ingeniería, a la parte de ingeniería en estructuras. Tenemos que ver toda la parte que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Tenemos que estar estudiando los canales endémicos. Tenemos que hacer un estudio completo para ver barreras, para evitar daños en sitio quirúrgico, infecciones en vías urinarias, todo aquello que se puede presentar de acuerdo a los procedimientos que trabajamos. El cuarto, tenemos que estar trabajando con todo el tema de tecnovigilancia, más tecnovigilancia, más hemovigilancia. Porque esto hoy en día, bueno, también ahora las vacunas, ¿no? Y tenemos que estar trabajando con esto que normalmente dejamos afuera. Cuando teníamos estrategias a nivel nacional, solamente nos hablaban de higiene de manos. Pero ¿dónde está la tecnovigilancia? Tenemos una norma, que es la 240 SSA3 2012, que nos habla de tener un comité de tecnovigilancia, de tener toda una estructura. Pero ¿qué hacemos? Mejor se los damos a los de farmacovigilancia para que ellos también lleven farmacovigilancia y tecnovigilancia. No es así. Sí lo pueden llevar porque no es como dudar de sus capacidades, pero imaginen a alguien de ingeniería biomédica o alguien que conoce perfectamente el uso de equipos para un uso seguro de equipos y que le demos lo de medicación, como que no te hace clic. Entonces, ¿qué nos hace pensar que asignándole al químico farmacobiólogo el tema de tecnovigilancia va a ser lo más adecuado? Lo adecuado es que los perfiles de competencias estén alineados a las necesidades de seguridad del paciente y que tengamos al mejor, al experto, al de mayor capacidad y competencia vigilando los equipos. La tecnovigilancia. Y por otro lado, hemovigilancia, que ya no lo marca la norma 253. ¿Qué sucede? Que tenemos que tener un comité de medicina transfusional, que tenemos que estar estudiando, que muchos de los pacientes en el expediente clínico no tienen el grupo RH, no tienen asociado todas las variables que necesitamos, no hacemos tiempo fuera previo a transfusiones. ¿Qué sucede? Que hay organizaciones que necesitan trabajar fuerte en esto. Y ahora también con el tema de las vacunas y también empezar a notificar y a reportar las ESAVIS. Entonces, tenemos tarea que hacer y además también algo importante es todo el tema de seguridad del paciente en atención primaria y sobre todo en el tema asistencial. El mecanismo de transición asistencial como el SBAR, como el iPass, como el hands-off, las entregas del paciente tienen que ser cada vez mucho más seguras, porque ahí en esa comunicación y en esa información están los posibles o potenciales riesgos y daños que puede sufrir un paciente. ¿Cuántos de los pacientes han sufrido un daño por una falla en la comunicación? Si ustedes estudian el último reporte de la JCI en tema de seguridad del paciente, coloca en primer lugar la comunicación como factor o fuente clave para el daño del paciente. ¿Cuál es el objetivo estratégico número 4? Comprometernos con el paciente y su familia. Si queremos que el paciente participe, tenemos que informarle, tenemos que empoderarlo, tenemos que educarlo, tenemos que apoyarlo, tenemos que respetarlo. Entonces tenemos en el cuarto objetivo estratégico coproducir, codesarrollar. ¿Qué significa esto? Es algo que yo estoy comentando, inclusive me voy a presentar con este tema en el tema de la Medical Expo, donde voy a estar hablando de la coproducción y el rediseño de procesos. ¿Qué significa? Que vamos a tener 3 participaciones activas para el nuevo rediseño de procesos. La parte directiva, la parte del profesional de salud de primera línea y el paciente. La suma de la directriz y experiencia en gestión de la dirección más el expertise del profesional de salud, que ahí está mucho talento, más lo que opine y sienta el paciente, vamos a poder rediseñar los nuevos procedimientos del futuro, más la tecnología que nos va a facilitar todo esto.
Entonces tenemos que empezar a co-desarrollar, a coproducir procedimientos con el paciente. Y que quienes diseñen los procedimientos sea el personal de primera línea, el que tiene mayor capacidad, el que tiene mayor experiencia. 4.2, bueno, vamos a aprender de la experiencia del paciente y de mejorar su seguridad. Vamos a escucharlo él también. Él tiene incertidumbres, él tiene cosas que externarnos, situaciones que le pueden causar una sensación de ansiedad, inclusive con la familia. Tenemos que ser más empáticos en esto y tener una estrategia formal para desarrollarlo. Y enfocarnos a un compromiso donde podamos manejar esta situación para poder establecer una confianza con el paciente y trabajar programas de educación, trabajar todo el tema de atención a víctimas o en este caso también a la familia, a los profesionales de salud. Tenemos que hacer un compromiso de alto nivel con el paciente y con su familia y poder ofrecer alternativas adecuadas para poder mejorar su experiencia de atención. Nuestro compromiso es con ellos, dándoles información, comunicación, incrementando y mejorando su experiencia y poder llegar hacia un punto donde podamos hacer una unión entre profesionales de salud y paciente, donde podamos ser más empáticos y donde también el paciente entienda mejor al profesional de salud. El objetivo estratégico número 5 es esto: trabajar con el profesional de salud, desarrollar educación, habilidades y proteger al trabajador de la salud. No puede ser que solamente estemos solo enfocados al paciente. Aquí está muy claro de que la estrategia es cuidar al que nos cuida. Y para este desarrollo de habilidades, de competencias del profesional, tenemos que empezar a hacer programas de entrenamiento y educación. La seguridad del paciente tiene que ser un centro de entrenamiento permanente. Tenemos ya hoy en día centros de simulación. En Europa se tienen muchos centros. Cuando me tocó participar en el Clínico San Carlos de Madrid, a un par de lugares cercanos ahí, tienen un centro donde se hacen simulaciones, donde el profesional de salud que quiere ingresar al clínico hace una simulación de sesión, como si estuviera en un día de trabajo. Y cuando se les ve cómo reaccionan, cómo actúan, ya después pasan al clínico. Y esto es lo que va a venir siendo. Lo conocemos también como centros de evaluación o assessment center, donde podemos empezar a estudiar la práctica de cómo, es como decir, cómo canalizamos un paciente, cómo hacemos registros clínicos de enfermería correctos, cómo lo hacemos antes de tener frente a un paciente, porque de pronto aprendemos con los errores, pero no puede ser cuando tengamos el paciente enfrente. Se puede aprender a través de simulaciones, a través de método de caso, a través de análisis de ejercicios, ¿no? Empezar a crear centros de excelencia donde existan los institutos a nivel interno, el Instituto de Seguridad del Paciente. Cuando se le dé esa categoría, estaremos tomando muy en serio esto. Tenemos que ver toda la parte de competencias en términos de requisitos regulatorios, en términos de seguridad del paciente. Tenemos que empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con un ambiente donde los trabajadores puedan desempeñar su talento al más alto nivel y puedan crear estos entornos seguros, que es lo que estamos buscando. Ya para estar cerrando mi presentación, voy a hablar de estos últimos 2 objetivos estratégicos. Uno de ellos, el sexto, es información, investigación y gestión de riesgos. Vamos a empezar a trabajar en esto. Vamos a empezar a estudiar para aprender de 2 elementos: de los errores y de lo que no queremos que suceda. Y este no queremos es un tema proactivo que tenemos que empezar a estudiar todos a través del sistema de aprendizaje, a través de la notificación de eventos de seguridad del paciente, hacia un sistema de información de seguridad del paciente donde agrupemos y categoricemos las variables de seguridad, donde podamos tener una serie de evaluaciones y de instrumentos que nos permitan, a través de programas de investigación y de incorporación de salud digital, más tecnologías en salud, y poder mejorar la seguridad del paciente. Hoy en día tenemos softwares, APIs y programas y ERPs poderosos, inclusive expedientes clínicos electrónicos, que pueden facilitar la seguridad del paciente. La tecnología es el mejor aliado para las organizaciones de salud, para la atención al paciente y para su seguridad. Y por último,
el séptimo objetivo estratégico para crear estas líneas de acción es crear sinergia, asociación y solidaridad. Vamos a poder involucrar y comprometernos con todas las partes interesadas, con todos los relacionados. Nuestro instituto, nuestro hospital, nuestra institución tiene relación con diferentes personajes, con proveedores, con gobierno y con otros actores dentro y fuera de la institución. Tenemos que entender de manera común esta necesidad y poder compartir este compromiso con ellos, y que los proveedores se den cuenta de que estamos trabajando en la seguridad del paciente, que tengamos campañas a nivel social, que podamos establecer redes de trabajo y de colaboración más grandes con fundaciones, con otras instituciones público-privadas, ¿no? Invítenme a mí, yo como empresa privada puedo participar y sumarme. Tenemos que hacer sinergia, asociación y solidaridad. Vamos a empezar a trabajar todas las unidades y empezar a hacer pues, este cruce, esta parte importante de integrar a todas las zonas geográficas en diferentes iniciativas importantes, y sobre todo alinear los programas y las iniciativas a todos los sectores, para todos los pacientes, porque todos los pacientes son importantes y ningún paciente merece sufrir ningún daño. Voy a cerrar con estas estrategias que promueven a nivel internacional para mejorar la seguridad del paciente. Con esto voy a estar cerrando, donde habla de cómo mejorar la seguridad del paciente en todas las profesiones de salud, creando una cultura de seguridad del paciente a través de barreras de seguridad, con el trabajo en equipo, mejorando la comunicación, trabajando en la mejora de la calidad, en riesgos, en seguridad, optimizando y mejorando los sistemas de factores humanos, todo lo que va a promover la mejora en seguridad, y también reconociendo y respondiendo hacia todo el tema, hacia todos los incidentes de los cuales estamos aprendiendo, y estos son todos los errores que deben ser prevenibles y alcanzar el daño cero en un camino 2021-2030. Así que estemos celebrando en 2 días más, bueno, ya en 3 días, el 17 de septiembre 2021, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que este año conmemora la atención materna segura, la atención neonatal segura. Entonces, este 2021 estemos en la atención materna y neonatal segura, todos comprometidos. Esto me agrada, pero me parece que así como nos podemos alinear hacia un grupo de pacientes en particular, yo no soltaría de la mano que todos los grupos de pacientes son importantes todos los años. Todos los años. Y cierro con esta frase del doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud: si la atención médica no es segura, no es atención médica. Muchas gracias a todos por haberme invitado. Esta es la década de la seguridad del paciente 2021. Bienvenidos a todos. Aquí están mis redes sociales. Pueden contactarme y con mucho gusto poder apoyarlos con algún otro elemento que pueda fortalecer a sus organizaciones de salud y principalmente a la seguridad de sus pacientes. Muchas gracias.